Ustedes que vinieron acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este segundo domingo de Cuaresma, hemos leído el texto de San Lucas en el capítulo 9, versículo del 28 al 36, que se conoce como la transfiguración del Señor. Yo simplemente quisiera quedarme con la figura de Pedro. Dice acá que cuando Pedro ve a Moisés y a Elías, le dice: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y Lucas dice: no sabía lo que decía. Y yo creo que es importante lo que Pedro hace, porque es el único que se expresa en medio de la transformación de Jesús. El texto dice que subieron 3, Pedro, Juan y Santiago, y el único que reacciona es Pedro. De los otros 2, ¿cómo estaban? Ahí boquiabiertos, ahí chorreando baba. ¿Qué pasó ahí? ¿Ve? En cambio que Pedro muestra su emoción. ¡Wow! Nos encontramos con Moisés, Elías, Jesús, qué tan bueno que estamos acá. Maravilloso, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No sabía lo que decía, pero no importa. Él mostró su emoción, él mostró lo que estaba sintiendo, mientras que los otros 2 que estaban haciendo, durmiendo, abriendo la boca, ¿o qué pasó ahí? Y eso es lo que a nosotros nos falta como cristianos católicos. Ese impulso de Pedro, esa iniciativa de Pedro, ese arranque de Pedro. A veces nosotros nos comportamos como Juan y Santiago, muertos de miedo, porque ¡ay, qué pena! ¿Qué irán a decir? ¡Ay, qué miedo! Y entonces nos quedamos como perplejos. ¿Yo qué digo ante lo que está diciendo tal persona? ¿Qué hago? O de pronto me irán a calificar de tal manera. ¿Ves? Somos personas pasivas como Santiago y Juan, mientras que Pedro era una persona de impulso, de acción, de iniciativa. Por eso cuando nosotros leemos los evangelios, siempre que Pedro abría la boca metía la pata, siempre. Él siempre salía regañado, siempre él abría la boca e inmediatamente decía una tontería, o a veces decía cosas buenas, pero impulsaba el movimiento, pero impulsaba que la gente comprendiera cosas. Él no se quedaba callado, y por algo hoy es la roca en la cual se cimienta la iglesia de Jesús. Eso no es por cualquier cosa, eso no era porque tenía rosca. Eso era porque Pedro manifestaba lo que sentía y logró ser transformado por Jesús, porque tenía iniciativa, mostraba emoción. Lo que él sentía lo decía a los demás, y lo que él sentía se lo hacía manifestar a los demás. Es hermoso cuando uno, por ejemplo, lee a Pedro, por ejemplo, cuando discutió con Pablo. Uno mira Pedro tan primario pero tan humano, como tan cariñoso, como sentir el dolor del otro, y por eso fue que Jesús lo nombra como la roca, porque él lograba proyectarse sobre los demás, porque era una persona extremadamente expresiva, era una persona que manifestaba lo que le gustaba y lo decía, a veces sin calcular las consecuencias, se expresaba, y eso fue lo que permitió que muchas de las cosas de Jesús se lograran revelar. A veces nosotros, vienen los hijos que entran a la universidad, entonces vienen con unas ideas pues de la universidad, que quién sabe qué profesor le dijo, que no sé qué. Entonces vienen donde ustedes, los papás, que ya tienen 40, 45, 50 años de ser católicos, y le vienen a decir, que es que eso no es verdad, que el cristianismo no sé qué cosa, o le hablan de la Virgen, o de los sacramentos y todo, y usted se queda callado. Porque ¿qué le digo? Porque le mostró por internet, porque le habló de algún pensador. Entonces usted dice, yo que no estudié, yo que apenas llegué hasta quinto de primaria. ¿Cuál? Dígale usted a esa persona que se cree tan sabionda porque lleva 6 meses en una universidad, o aunque haya terminado sus estudios, dígale realmente desde su experiencia de vida por qué es importante lo que usted ha vivido, y por qué lo bautizó, por qué le hizo su primera comunión, por qué lo confirmó. Eso nunca se lo tumbará, no podrá. ¿Pero por qué se queda callado?
Dígale, no señor, es que lo que usted está diciendo no es así, porque yo he percibido en el cristianismo, y empieza a decir que ha percibido. O a veces también cuando la gente empieza a decir cosas de la iglesia sin saber, y nosotros nos quedamos callados, es que yo no sé nada, es que yo no estudié, o yo tengo las mismas preguntas que tiene él. Pero defienda su iglesia, cometa errores, no importa, y cuando usted vaya confrontándose con los demás, va descubriendo qué sabe y qué no sabe, y a partir de eso usted va mejorando significativamente sobre su fe. Mire, por ejemplo, perdonen, yo les hago esa comparación, pero uno como sacerdote, a mí me mandaron por allá a Andalucía, la Francia, cuando me ordené, o sea que no tenía ni un mes. Me mandaron para Andalucía, la Francia, después de haber vivido mis 7 años de seminario en una biblioteca. A mí me metieron a una biblioteca desde que llegué del seminario para que hiciera trabajos a los seminaristas que trabajaban en parroquias. Yo les hacía los folletos, les hacía las guías teológicas, las intencionalidades que debían de tener, y los seminaristas como líderes de las comunidades iban y las aplicaban. O sea, yo tenía que, con un grupo de muchachos, yo formaba los folletos y así se los entregamos a ellos cada mes, lo que eran los fines de semana, y ellos lo aplicaban. Después me pasaron para pastoral vocacional. Teníamos que trabajar en los pomos, hacíamos trabajos, encuentros nacionales con líderes vocacionales, con estos promotores vocacionales, un trabajo muy, muy interesante, muy bueno que se hizo, cuando de pronto me dice el obispo que me va a mandar para una parroquia. Yo, pues, para allá me voy, y me mandaron para Andalucía, la Francia, en una violencia espantosa, con una problemática social miedosa, y se estaban generando los procesos de reinserción. Bueno, la cosa más horrible, tanto que se daban bala frente a la iglesia, y yo salía desde el balcón y el párroco me decía, venite para acá que te van a dar un tiro, y ay, ¿cómo así? Es que eso, no, hay que esconderse, porque eso disparan, uno no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Uno ve una balacera como en una película, magnífico, a ver qué pasaba ahí. Pero uno no socializaba que le podían pegar un tiro a uno también. Y yo llegué allá y empecé a predicar, y mi teología, y bueno, y toda la cosa, y cuando terminaba la misa, la gente decía, padre, no le entendimos nada. Y yo, ay Dios mío, ¿cómo así? Pero como hay que no me entendieron nada, yo no sé, usted dijo unas cosas y no le entendemos nada. Entonces cada vez la gente me decía, no, esa homilía no la entendemos, padre, eso no la entendemos. Y, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué sucede? Me puse en mi habitación y dije, bueno, yo me ordené ¿para qué? O sea, aquí tengo que decidir, o me ordené para ser pastor, o me ordené para meterme en una universidad a amargarme mi vida. Y dije, yo prefiero ser pastor. Entonces, ¿qué? Empecé a aprender de los errores y empecé a caminar con la gente. Cometí errores, todos los que usted quiera. Después me mandaron para San Blas, eso fue tremendo allá. Y luego me mandaron para Carambolas, a manejar 7 barrios en Carambolas, en donde solo había una parroquia, ahora creo que hay 5 o 6, pero a mí me tocaba solo manejar ese gentío. Cometí errores, todos los que usted quiera, pero me hice pastor. Me salí de un ambiente intelectual y me metí a ser pastor, y lo logré. Y cometí errores, sí, pero aprendí. ¿Y por qué logré ser pastor? Porque no me dio miedo. Y cometí muchos errores, yo lo reconozco, pero eso es lo que me ha hecho hoy ser una persona más real, más intuitiva, pensar la vida con más calma. Eso es lo que me ha hecho lograr progresar como lo que soy, un sacerdote de parroquia. Por eso les digo, ustedes no tengan miedo a ser papás que corrijan, a ser
ser personas que enfrenten a la realidad. Si hay gente que a usted se les enfrenta dentro de sus convicciones religiosas, pongan su posición, que a veces se equivocan, que a veces dicen lo que no es, no importa, pero ustedes van aprendiendo, pero no dejen que les hagan complejos, no dejen que la gente los aplaste, sino no tengan miedo, manifiesten su fe, y cuando lo vayan manifestando, ustedes se van volviendo más fuertes. Ninguno de nosotros puede ser como Juan y Santiago, mudos, perplejos, que no supieron ni qué pensar ni qué hacer. Ustedes y yo tenemos que ser como Pedro, personas de emoción, de sentimiento, decir realmente lo que sentimos y saber defender lo que para nosotros es importante. Y si ustedes están aquí, es porque esto es importante. Y si ustedes están aquí, es porque esto les sirve para algo. Y si ustedes están aquí, es porque esto responde a alguna estructura de su realidad de vida. Por favor, manifiéstenlo. Y no sea como esos dos, Juan y Santiago, que quedaron ahí como apendejados. En cambio, que lo que nosotros necesitamos es rápido, gente que se anime. Es preferible atajar gente avispada que empujar pendejos. Así que nosotros hagamos eso, que nos atajen. Es mejor pedir perdón que permiso. Es decir, que nadie nos empuje antes que nos atajen, porque para eso tenemos iniciativa, creatividad, emoción, y por eso Pedro es lo que es, la piedra donde la iglesia de Jesús quedó cimentada. El Señor esté con vosotros.